Llegó un momento dado que yo enfrenté a mi padrastro y hasta él, llegó un momento dado que ya él no podía él hacerme frente, porque ya Alex Rodríguez estaba alto, ya Alex Rodríguez tenía otros pensamientos, ya Alex Rodríguez tenía un corazón que no le importaba nada. Mira, Miguel, yo nunca en la escuela vi a mi mamá en una gira conmigo. En las reuniones me metían en los Boy Scouts, en la Liga Atlética, y nunca ellos estaban. Todos mis compañeros, sus papás estaban para ellos siempre. Y yo siempre estaba solo. A la edad de 19 años, yo empecé a bajar de peso, era de una manera muy acelerada. Yo caigo en el Hogar Resurrección en Carraízo. A los 2 o 3 meses que yo llevaba, van a hacer unas pruebas de SIDA. Hicieron pruebas todos los del hogar. El único que salió con SIDA fui yo. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial. Qué bendición una vez más en esta ocasión que nos acompañas aquí en Dios me hizo libre a través de Maranata 911 TV, el canal 1. Una bendición que estés con nosotros compartiendo testimonios reales. Gente que en su vida tuvieron eventos que le marcó un antes y un después. Y hoy pueden decir Dios me hizo libre. Y en esta ocasión pues me acompaña un amigo, ¿verdad? Lo describo así, pero le conozco en varias facetas, desde evangelismo, iba, ¿verdad? Sus campañas evangelísticas ya lo acompañábamos en la administración, grandes experiencias, en el pastorado también, estuvimos ahí cuando fueron ungidos como pastores, y también ahora está en una nueva etapa también de misiones, y es una gran bendición, un honor tener aquí un amigo, el pastor Alex Rodríguez. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Miguel. Dios te guarde. Gracias por esta oportunidad y gracias a la gerencia de Maranata 911. Amén, qué bendición tenerte aquí y hablar un poco de quizás tantos testimonios que hay en tu vida, pero verdad, dar un viaje en la historia de Alex Rodríguez para que la gente que nos está escuchando, sintonizando, verdad, en el canal, luego revisitando el contenido en redes sociales, pueda escuchar la historia de hoy un siervo del Señor, con un llamado confirmado por el Señor, pero que también vivió historias importantes en su vida. Ale, cuéntanos. Yo sé que hay un grupo de personas que ya te conocen, pero queremos saber quién es Ale, dónde naces. Bueno, Miguel, pues yo naturalmente soy del municipio de San Juan y, ¿verdad? Fui criado en el barrio Caimito Alto. Mi mamá, María Pastrana, mi papá, Eligio Rodríguez. Nací el 11 de abril del 79. Un hogar donde, ¿verdad? Como el nieto primero de mi abuelo, era el nieto consentido. El nieto primogénito. Exactamente. Y verdaderamente que cuando era pequeño me acuerdo que siempre estaban muy pendientes mis abuelos, mi mamá, mi papá. Y tuve una niñez al principio, ¿verdad? De mi vida, una niñez muy bonita. En un entorno familiar donde tú eras el centro de atracción porque eras el niño que llegó al hogar que le trae esa felicidad a los adultos mayores. Claro que sí, por ahí hay una foto, ¿verdad? Cuando era un bebé que mi abuela me cargaba. Amén. Y después, ¿verdad? En el transcurso del testimonio vamos a ver otra foto cuando era más grandecito. Ajá. Esa niñez y, ¿verdad? Y esa vida familiar, ¿cómo la recuerdas? Pues mira, yo la recuerdo muy bonito. Porque me acuerdo que cuando yo necesitaba algo, mi papá siempre buscaba la manera de dármelo. Y yo me acuerdo que antes de los 9 años, mi mamá siempre estuvo muy pendiente de mí. Si yo quería un carrito, ella venía y me lo compraba. Si yo quería una bicicleta, un Big Wheel, hasta los Nintendo. Todas esas cosas, pues, ellos me la conseguían, ¿sabes? Que era un niño feliz. Un niño feliz hasta la edad de 8 años. O sea que hasta esa edad de los 8 años estabas en este núcleo familiar, padres presentes, ¿estaban todo tu entorno presente? ¿O? Pues mira, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era pequeño, tenía como algunos 5 años aproximadamente, pero siempre, ¿verdad? Ellos estuvieron en esa comunicación. Mi papá siempre estuvo bien pendiente. Él salía del trabajo y llegaba hasta la casa de mi mamá para que no me faltara nada. Y eso fue algo que marcó mi vida porque mi papá siempre estuvo presente.
Sí, que aunque no estuvo dentro del hogar conviviendo contigo, sí estaba presente en tu vida y tenían esa relación. Siempre estuvo pendiente que yo tuviera una buena salud, que yo tuviera una buena vestimenta, que yo tuviera un buen calzado. Mi papá siempre fue un padre proveedor. Qué bendición. ¿El entorno en tu familia era cristiano? ¿Tenían creencia en Dios o Dios no estaba en el panorama? ¿Cómo era? Pues mira, mi familia por parte de madre, desde que tengo uso de razón, era una familia disfuncional. Yo veía, ¿verdad? Porque habían alcohol, bebida, entre otras cosas, y, ¿verdad? Y cuando utilizaban, ¿verdad? Estas adicciones, pues se transformaban, llegaba hasta las peleas, había machetes, había tanta violencia, y desde niñez pues yo empecé a ver eso, pero ellos trataban de que yo estuviera lejos, pero con todo y eso yo veía todo ese ambiente Sentían los vientos como sí, que eran los rafagazos sí, de esa tormenta que ocurría. Exactamente. Ellos, ¿verdad? Tenían sus discusiones, peleaban, se insultaban mi abuelo, mis tíos. Era una cosa que yo viví en mi niñez, que marcó mi vida, pero ellos trataban de que Alex Rodríguez no estuviera, ¿verdad? Envuelto. Siempre ellos hacían, saquen el niño aparte, y eso fue algo que ellos siempre trataban de cuidarme en esa parte. O sea, a pesar de que ellos tuvieran su indiferencia, tuvieran sus pleitos, pero siempre, por favor, a Alex vamos a mantenerlo aparte. No hablamos en este asunto. Exactamente. Pero ¿verdad? De una forma u otra siempre. Me afectó como quiera. Te afectó. Podemos decir que entonces la vida cristiana en tu hogar no era una vida presente. Sí, porque allí lo que se es verdad predominaba. Sí, era la religión tradicional. Y eso era más que solamente los domingos. Me acuerdo que los sábados me llevaban el catecismo, pero no fue que... Pudiéramos decir, Alex, que hay un porcentaje alto en Puerto Rico y de la sociedad que la mayoría, como que siempre hago esta pregunta y la mayoría siempre traen el punto de que quizás la base era algo de la iglesia tradicional. De una forma u otra, conociste de Dios por eso, pero no era el centro del hogar. Exactamente, no era el centro del hogar. Pues a la edad de 8 años, mi mamá conoce al papá de mi hermano menor, y al principio todo era bien bonito. Este caballero conmigo, ¿verdad? En este caso el papá de mi hermano, era muy amable, me trataba como si yo fuera su hijo. Pero llegó un momento dado, como a la edad de 9 a 10 años, él empezó como que, no sé si lo estaba haciendo desde antes, pero... Desde que tienes conocimiento. Exacto. Y empecé a ver los fines de semana una conducta que él bebía, mezclaba la bebida, licores, y también estaba utilizando cocaína los fines de semana. Cuando él llegaba a la casa en la madrugada, llegó un momento que él venía con un temperamento agresivo, donde él empezó a faltarle respeto a mi mamá, y comenzó a faltarme el respeto a mí, de tal manera que él me agredía físicamente, él me abofeteaba, me golpeaba, me cogía por el cuello como para ahorcarme. Mi mamá en ocasiones trató de intervenir. En un momento mi mamá tuvo que con un cuchillo y le dijo, suelta a mi hijo, te mato. Y como era un hombre alto, moreno, fuerte, mi mamá, siendo bajita, no pudo, ¿verdad? Tratar de dominar, porque era un hombre alto, sino que él le quitó el cuchillo de la mano. Tuvo que intervenir la policía, mi abuelo tuvo que intervenir. Fue unos años bien difíciles para mí, entre lo que él, la edad de 9 años hasta los 15 años, que era el maltrato que yo vivía en esa casa. Entonces, él venía y le hablaba bonito a mi mamá. Después que mi mamá se iba de la casa por 1 semana o 2 semanas para casa de mi abuelo, pues él venía, volvía para tratar de reconciliarse con ella, pidiéndole perdón. Entonces mi mamá venía y lo perdonaba y regresaba, y todo era de lo más bien. Pasaban 2 o 3 semanas y volvía otra vez los maltratos. El ciclo de violencia. Es que tú estabas creciendo en este entorno donde por un momento guardaba la esperanza del día de mañana será mejor, pero volvía otra vez este ciclo de violencia. Y después, cuando tuve el conocimiento, en esa casa él tenía unas imágenes de Santa Bárbara, tenía unos santos en una área de la casa
También él practicaba lo que era la santería. Tenía unos collares que yo no sabía lo que era eso porque yo nunca estuve en eso. Pero después yo vine a saber que él practicaba eso. Por eso era que el enemigo tomó control, ¿verdad?, en esa casa. Y se ensanchó contigo. Exacto. Y era había un propósito que tú desconocías en ese momento, un propósito de Dios en tu vida, pero seguramente ya el ambiente espiritual sabía que tú tenías una misión de parte de Dios en la tierra y ya el enemigo quería matarte. Si es lo que él, mira qué cosa, que él lo que quería era destruirme a mí. Él siempre, cuando él se transformaba, él no le pegaba a mi mamá. A quien él quería agredir de tal manera, violentamente, él me pegaba como si yo fuera un hombre. Pero ¿qué pasó? Que a la edad de 12 años, a 14, ¿verdad?, tuvo un suceso donde no podía estar con mi papá y tuve que aguantar todos esos abusos. Buscaba la manera de caer en hogares de rehabilitación para yo poder escapar de los maltratos de este hombre. Pero ¿qué pasó? Que a la edad de 15 años yo le hice frente a él. ¿Pero por qué le hice frente a él? Porque llegó un momento dado que yo le dije a mi mamá, yo quiero irme con mi papá. Y cuando ella me dice, pues está bien, me acuerdo que ella cogió un bulto y me recogió mis ropas. Y me acuerdo que me fui de Junco hasta el barrio Caimito de Río Piedra. Y entonces, me acuerdo que un 31 de octubre, yo teniendo 15 años, ahí entonces yo comencé a unirme a un grupo de muchachos del barrio y comenzamos a hacer maldades. Hasta que empecé a conocer lo que era el ámbito de los asaltos, de la droga, entre otras cosas. Y hasta habían armas. Entonces, mi abuelo y mi papá pues buscaron la manera de que yo volviera de nuevo, regresara de nuevo a la casa de mi mamá. Sí, porque estaba fuera de rumbo y estaba buscando, mira, hay que sacar al nene de este rumbo para donde va. Sí, yo no quería ir para allá. Entonces yo decía, oye, voy para allá, pero me voy a encontrar de nuevo con este hombre. Y este hombre, yo sé que va a llegar un momento dado que él va a querer volver otra vez a tocarme. Y yo en ese momento me acuerdo que habían... Cuando dices tocar, de agredirte. Sí, agredirme físicamente. Que de hecho, ahora mismo uno que tiene el conocimiento, ahora tú sabes que lo que se estaba levantando contra ti era un principado. Era lo que lo poseía a él. Porque como dices al principio, no golpeaba a mi mamá, no rompía la casa, era golpearme a mí. O sea que ahora tú con conocimiento puedes ser una persona que quizá era practicante, santería, violencia y demás, como que lo que se manifestaba en él lo que quería era hacerte daño a ti. Pero mira qué cosa, que desde que yo nací, estuve 20 y pico de días en el hospital. Cuando yo empecé a crecer, que esa es la parte que se me olvidó tocarle al principio del testimonio, yo era tartamudo. A mí no se me entendía lo que yo hablaba. Y a la edad de 6 años yo fui violado. O sea, que ya yo desde pequeño estoy siendo marcado por diferentes sucesos y diferentes situaciones. Y lo que estaban creando en mí era un monstruo. Entonces, cuando me dicen que tengo que regresar de nuevo para esa casa, ya yo vengo ya como que, o sea, en un momento yo decía, mi papá no me defiende. Yo veo que ellos me traen para acá, pero no me defienden. Yo les digo que este señor me está pegando. ¿Te sentías desprotegido? Sí, es que no veía a nadie que me defendiera siendo una persona, niño menor, un jovencito. Vulnerable, vamos. Ante un adulto mayor, tú eras una joven vulnerable. Exactamente, me sentía impotente, como que, ¿sabes? Este hombre, la fuerza, pero me llené de valor. Y me acuerdo que yo me llevé aquella arma y por esa arma yo me busqué un problema con los muchachos, pero era porque tenía que hacerlo, porque yo sabía que me iba a encontrar con este monstruo, que cada vez que yo iba para allá siempre era un problema. Y yo me acuerdo que mi hermano ya había nacido y le dije a mi hermano, ¿tú sabes para quién es esto? Esto es para tu papá si hoy me toca a mí. Y mi hermano, chiquitito en aquel entonces, claro, llorando, le dice a mi mamá que yo tenía un arma y que yo dije que iba a matar a su papá. Pero era porque ya tenía tanto coraje Miguel, y ya yo no podía seguir dejando que este caballero me siguiera maltratando, me siguiera, porque no era mi papá.
Y mi mamá llorando me decía, ¿dónde está el arma que tú le enseñaste a tu hermano que ibas a que quieres matar a Ramón? Y yo le dije, May, si yo te di esta arma, tú me tienes que sacar de aquí, porque yo no puedo estar aquí desprotegido, porque tú no puedes con él. Aún el concuñado de él no podía con él, porque ese hombre estaba poseído, un hombre moreno, fuerte, alto, hombre que, o sea, que era para poder ya enfrentarlo. De por sí físicamente era corpulento y agresivo, más lo que lo estaba poseyendo. Lo que poseía. Y entonces ahí mi mamá pues me manda de nuevo para Caimito, y ahí entonces yo empiezo a ver, ¿verdad? Otro mover. Y me acuerdo que aquella noche yo veo a esta persona dándose ¿verdad? Inhalando cocaína. Y yo decía que, ¿verdad? Que se sentía. Yo no tuve que fumar cigarrillos, yo no tuve que fumar hierba, la marihuana. Directamente fui a la cocaína. Sí, que no es como otras personas que se cuentan que fueron por etapas evolucionadas hasta que llegaron ahí. Tú fuiste directamente. Y cuando inhalé eso, pues mi vida empezó a transformarse. Llegó un momento dado que yo enfrenté a mi padrastro, y hasta él, llegó un momento dado que ya él no podía hacerme frente, porque ya Ale Rodríguez estaba alto, ya Ale Rodríguez tenía otros pensamientos, ya Ale Rodríguez tenía un corazón que no le importaba nada. Y él sabía que la condición que yo estaba, él sabía que yo en aquel momento eras capaz de hacer cualquier cosa, porque ya yo no iba a permitir que me siguiera tocando, y menos a mi mamá. Y ya pues cuando él vio esa parte que ya yo me estaba pasando con gente del barrio, que era gente en aquel entonces que era gente peligrosa, como que él pues como que empezó a cogerme como que no sé si miedo. Sí, como dirían un repelillo, de tenerte distante. Sí, exacto, algo así. Porque ya pues con la gente que yo me pasaba, pues era gente que, ¿verdad? Que conocían que esta gente eran atrevidos. Pero ahí pues comencé a usar cocaína, comencé a hacer un sinnúmero de cosas, de tal manera que empecé a vivir una vida desenfrenada sexualmente. Y ahí empecé a vivir una doble vida, atado por espíritu de bisexualismo. Y ahí entonces, a la edad de 17 años, mi vida empezó a profundizar en ese ambiente. A la edad de 19 años, yo empecé a sentirme raro, mi cuerpo se empezó a sentir raro. Yo empecé a los 15 a usar cocaína. A los 17 comencé a experimentar. Abriste la puerta a la sexualidad. Porque ya desde pequeño ya me habían marcado. Entonces a mí nunca me sembraron la palabra, a mí nunca me hablaron de Cristo. Ni tampoco recibiste ayuda profesional en ese sentido. Tú pues aguantaste el proceso y seguiste hacia adelante, tormenta tras tormenta. Exactamente. Antes que continúe, te pregunto, el entrar al mundo de las drogas, a experimentar, inhalar, ¿verdad?, cocaína, ¿era para buscar un escape? Sí, porque hay un vacío. Te lo digo para que seguramente hay gente que te está viendo, ¿vale? Exactamente. Que dicen que esto es para estar en la onda, pero en realidad lo que están buscando es un escape. Lo que pasa es que todo ser humano siempre va a llegar un momento dado que va a tocar fondo. Y cuando uno busca llenar ese vacío, uno empieza a buscar refugiarse en la bebida, en la pornografía, en el homosexualismo, en el bisexualismo, en tantas cosas. Cuando tú vienes a ver, nada de eso va a llenar ese vacío y esa existencia que solamente la llena Dios. Y yo estaba buscando cómo llenar. Sí. Tú entraste a esos mundos no por un interés genuino, sino por experimentar o complacer la vida que llevaba, la carnalidad, y por, como bien mencionas, refugiarte en un ambiente donde te pudieras olvidar los procesos. Mira, Miguel, yo nunca en la escuela vi a mi mamá en una gira conmigo, en las reuniones que le hacían llamado a los papás, nunca los vi, nunca. Me metían en los Boy Scouts, en la Liga Atlética, y nunca ellos estaban. Todos mis compañeros, sus papás estaban para ellos siempre. Y yo siempre estaba solo desde pequeño.
solo. Mi papá era porque trabajaba. Mi mamá nunca estaba presencialmente en todos esos momentos. Y eso también fue otro de los puntos que yo también me sentí con ese vacío. Esa ausencia de esas personas en el momento importante. Tú sabes lo que es tú tener dos padres a la misma vez, no tenerlos. Yo me sentía así. Yo me sentía que los tenía, pero a la misma vez no los tenía. Y a la vez ves a tus compañeros, tus amiguitos, ver con su papá o su mamá o ambos en giras, en eventos, y tú llegar quizás a un field day solo. Yo sé lo que es eso. Tú me has tocado una fibra bien, bien fuerte hoy aquí. Me tocó todo eso solo. ¿Cuán importante es la presencia de papi y mami? Es bien importante. Es bien importante. Sí. Dios. Es bien importante. Hay padres viéndonos criando, Ale. Sí. ¿Qué le diría? Yo le diría a esos padres, yo no soy papá, no tengo hijos. Pero si yo tuviera algún hijo, yo le hubiera dado ese amor y esa atención que no me dieron. Y estar para mi hijo en todas las actividades, en las reuniones, poder estar presencialmente, educarlo, instruirlo, criarlo ahí, que él vea que papá está ahí y que mamá también está ahí. A veces es mejor ser un padre presente que un proveedor. A veces los padres, Ale, se enfocan en que no me falte nada a mis hijos, pero tu hijo lo que quiere es verte ahí, en esa graduación, en ese field day, en esa primera parte que le van a dar en la iglesia para que lea la palabra, un cántico. En esa primera vez que va a correr en un field day, que a lo mejor no se gana un pavo y se gana un pollito o una cinta de participación, pero quiere verte ahí. Saca tiempo para tus hijos. ¿Tuviste esa experiencia? A la edad de 19 años mi cuerpo empezó a sentirse raro. Por la vida en descontrol. Por la vida de descontrol que yo llevaba. Yo estaba usando crack, pero no estaba muy profundo en el crack. A la edad de 19 años yo empecé a bajar de peso y yo me preguntaba, porque yo entendía que yo me usaba droga, pero era de una manera muy acelerada. Cuando más adelante yo caigo en el Hogar Resurrección en Carraízo, que llego allí, a los 2 o 3 meses que yo llevaba, creo que 3 o 4 meses, van a hacer unas pruebas de SIDA. Y hicieron pruebas a todos los del hogar, hasta a mí. Todos salieron bien. El único que salió con SIDA fui yo. Ahí, ¿verdad?, le mostramos los positivos a lo que era en aquel entonces el virus, porque está el virus y después está la etapa terminal, que es el SIDA. Yo caí en la etapa terminal, que también, ¿verdad?, le estaremos mostrando fotos cómo el SIDA tenía la vida de Alex Rodríguez. Ale, cuando recibes esa notificación que tú estás ahí y viene este profesional de la salud o como haya sido, te dice, eres positivo. Yo recibí aquel abrazo de Benjamín Martínez, su director, que él no estará predicando pronto en nuestra iglesia. Y él me dio un abrazo y me dijo, te amo, vamos para adelante, no te quites, campeón. Esas palabras nunca se me olvidaron. Pero el enemigo tomó mucha ventaja. Me fui del hogar y empecé a usar heroína por nariz. Me acuerdo que cuando me fui a inyectar por primera vez por la vena, en el Churin, había una mujer que todavía está viva, Blanca, me acuerdo, Blanca, que me dijo llorando, Ale, no te puyes, no te metas eso por ahí, eso es como casarse con el diablo. Y yo le dije, no me digas a mí que no haga esto si tú también lo haces. Por eso mismo te lo digo, porque yo llevo tiempo en esto y esto es algo malo, esto es casarse con el diablo. Y ahí entonces yo me meto aquella heroína por la vena
me da un episodio, un over. Me levanté el otro día y vuelvo otra vez a inyectarme hasta que fui adicto a la heroína por vena. ¿Qué buscabas al inyectarte? Porque ya sabías el diagnóstico. Sí, yo dije... Querías acelerar el proceso de dejar de existir. El enemigo me dijo a mí, tú tienes SIDA. Yo con 19 años, ninguna joven se te va a pegar. Tú vas a morir. Yo me acuerdo que mi padrastro me dijo, tú vas a morir siendo, me dio otra palabra, pero un adicto. Así me dijo. Y yo siempre creía que yo iba a morir siendo un adicto. Sí, que declararon unas palabras sobre ti que calaron. Exacto, porque yo me lo creí. Y yo empecé a refugiarme ahora en un vicio más fuerte. Pero llegó un momento dado que ya yo no podía seguir costeando ese vicio de heroína. Porque el que ha estado en el vicio de la heroína sabe que todo lo que tú tienes de valor, tú lo vas a vender para poder satisfacer ese vicio. Que si tú no tienes esa heroína todos los días, sabe que vas a brincar, te van a dar dolores de hueso, vas a tener síntomas de vómito, entre otras cosas. Que ahí quizás es que entiende lo que te decía Blanca, que era casarse con el diablo. Y me acuerdo. Usar esa droga, porque te iba a llevar a despojarte de todo para consumir. Y entonces le digo a Blanca, después pasa el tiempo, le digo, Blanca, porque ellos después entraron a la metadona y yo decía, pues, ¿qué es lo que ustedes sienten en la metadona? Ya no estaban usando heroína. Y yo, pues, yo quiero usar eso para no tener que estar gastando tanto dinero. Y la metadona viene siendo una sustancia líquida controlada, pero más fuerte que la heroína, porque el día que tú no te tomes eso, el cuerpo te va a pedir heroína. Y entonces yo entro a la metadona. Y entonces, pues, me acuerdo, ¿verdad?, que tuve casi 2 años en la metadona y un 16 de mayo fui a la metadona del 2004. Fui a la metadona, me fui, compré una tapa de cápsula de crack y me fui para casa de mi papá. En aquel entonces vivía con mi papá en Caimito. Me acuerdo que me entró una ansiedad y a las 6:00 de la tarde estaban dando un culto ese domingo en una marquesina y yo no sabía que allí se estaba levantando una iglesia que ya venía de casa en casa, después viene en un sótano y llega a una marquesina. Y yo escucho a aquella gente adorando al Señor y ahí de momento escucho que algo me dice, quiero que llegues a donde ellos están. Y cuando de momento yo salgo caminando, porque yo solamente quise que ellos oraran por mí, para que calmara aquella ansiedad, porque yo tenía una ansiedad de meterme otra tapa de crack. Y era domingo. Y me acuerdo que iba a comprar unos Limber en la casa de la mamá del pastor Caín Acevedo. Me detengo en aquel culto, estaban predicando un matrimonio. Me acuerdo que el hermano Marcos Quiñones, yo le digo a él, aquello estaba lleno, le digo, Marcos, quiero que oren por mí, porque me siento ansioso. Me acuerdo que el hermano Marcos Quiñones, que ahora es pastor en Stanford, Florida, junto a su esposa, la pastora Anet Ortiz, le dice al evangelista en aquel entonces Samuel Acevedo, que para descanse, que partió con el Señor, le dice, ahí está Alexson, quiere la oración, avance que se quiere ir. Ahí va Samuel y le dice al pastor Caín, ahí está Alexson y se quiere ir, quiere la oración. El pastor detiene a los predicadores, empiezan a orar por mí y empezó a manifestarse aquellos demonios que habían dentro de mí por muchos años. Y me acuerdo que trataron de poner mano muchas personas y yo me acuerdo que el demonio se les reía. Porque a pesar de que yo estaba atado y sabía que el demonio estaba hablando a través de mí, pero yo estaba conscientemente, aunque no podía controlarme. De momento, eso fue una experiencia que jamás la voy a olvidar. El pastor Caín Acevedo pone la mano de él sobre mí. Y las manos de él, los dedos le comenzaron a crecer. Y cada dedo era como casi de ancho. Entre medio de los dedos salía como unos rayos de sol.
Y te estoy hablando ante la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y Dios sabe que estoy hablando algo que fue real. Y aquello entró por mi cabeza y caí al piso reventado, como decimos en Puerto Rico. Y me acuerdo que el demonio, aquellos demonios que habían en mí dijeron, díganle a Alexson, que ese es mi nombre, si se aparta, no durará un mes porque lo vamos a matar. Las mismas voces. Los demonios. Y me acuerdo que cuando me levanto, tenía hambre y la pastora Migdalia me trae una empanadilla y un refresco. Pero ella dice que ya el Señor le había dicho a ella que el primero que iba a bajar por esa cuesta, cuando ellos se mudaran para Caimito, a levantar campo allí, el primero que Dios iba a bajar era a Ale. Y ya ella estaba esperando ese momento. Dios. Haciendo un paréntesis breve en esto, porque es un punto tan importante, Ale. Y ese momento, esa intervención de Dios poderosa. Pero previo a esto, en aquellos eventos donde estás en el hogar Resurrección, que quizás ahí obviamente estás también escuchando palabras, antes del diagnóstico, cuando estás en esa vida delictiva y de desenfreno sexual, ¿llegaste a escuchar de alguna forma de Dios o pensaste en Dios, ayúdame a salir de esto? ¿O seguías en esa época sin ganas de hacerlo? Pues mira, yo me acuerdo que cuando ya me iba para mi casa o ya el efecto de la droga se estaba yendo, yo tenía un radiecito. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo era Radio Revelación. Y era un programa grabado de Jeñito. Y yo escuchaba a Jeñito por las madrugadas, era un programa grabado. Y de esa manera era que yo me quedaba dormido. Pero ahí yo le decía al Señor, sácame de esta condición. Yo no quiero morir así, yo no quiero morir sin salvación, yo no me quiero perder. Y yo estuve por 8 años pidiéndoselo a Dios, que Dios me libertara. Yo le dije a Dios, Señor, yo quiero que tú pongas asco en mí a la droga. Ya yo me quiero cansar yo quiero cansarme de esto. Yo no quiero ser más una marioneta del enemigo. Yo no quiero seguir más en esta condición. Aquel hombre me dijo a mí que yo iba a morir siendo un adicto. Usó otra palabra. Pero dijo que yo morí siendo una palabra más despectiva. Y sabe una cosa, él falleció, él murió, pero antes de que él falleciera, él vio a Alex Rodríguez predicando en las canchas bajo techo de Cagua. Vio a Alex salir de Puerto Rico a predicar y a testificar. Y lo más tremendo de todo esto es que él después me estaba pidiendo la oración. Yo no sé si él se fue salvo. Yo no sé nada. Eso lo sabe Dios. Pero Dios le permitió ver todo el progreso. Claro que era sí. Una palabra de maldición, como Dios construyó en ti otra cosa. Claro que sí. Me es interesante lo que me trae. Te pregunto con toda la intención, porque el fruto de lo que pasó en ese culto también depende de que esos momentos tuyos de lucidez, dijiste, Señor, no quiero morir así. Él te escuchó. Sí, y me acuerdo que ese 16 de mayo de 2004, que ya llevo 21 años en los caminos del Señor, entre altas y bajas, pero ahí empezó una guerra espiritual. Porque cuando Dios me liberta, el enemigo me dijo, ¿para qué tú te convertiste si tú tienes SIDA? Tú no vas a tener familia. Y yo le dije, a mí no me importa si Dios me quiera sanar o no me quiera sanar. Como el leproso, Señor, si tú quieres, ¿puedes limpiarme? ¿Verdad? Pues, eso sí, Dios quiere limpiarme. Yo sé que eso son consecuencias de mi pecado. Claro. Pero ¿qué pasa? Que empecé a leer la Biblia, empecé a leer la historia del leproso capítulo 8 de Mateo, la mujer de flujo de sangre, y me metí 3 días en ayuno. Sí, momentos en que Dios intervino, momentos de personas que estaban a punto de morir con una enfermedad. Exactamente. Y Dios mismo te llevó a escena bíblica para despertar en ti una fe. Exactamente. Y yo empecé a escuchar porque tenía otros testimonios, como el hermano Luis Serrano, que Dios lo sanó de SIDA con evidencia. Y le dije, Señor, yo quiero que tú me sanes de SIDA. Yo quiero que tú me devuelvas lo que el diablo me robó. Y yo me metí 3 días en ayuno. Viernes, sábado y domingo. Pasó lunes, después del ayuno, martes y miércoles, comiéndome un mantecado en casa de mi papá a las 6:00 de la tarde. Empezó a vomitar unos coágulos y empezó a vomitar sangre negra podrida. Y me acuerdo que yo empecé a correr y gritando, Samuel, ayúdame. Pero donde yo vivía,
a donde Samuel vivía, era bien... Un tramo largo. Un tramo largo y él no me podía escuchar. Pero Dios permitió que él me escuchara, aunque sea a lo lejos. Y el hermano Samuel Acevedo escuchó la voz de Dios que le dijo, sal porque Alex viene de camino. Lo menos que sabía el hermano Samuel es que yo le iba a llegar frente a la casa de su hermana y de su cuñado. En la condición que yo llegué, ahí empecé a vomitar un montón de sangre negra, podrida, unos coágulos de 2 a 4 pulgadas. De ahí me llevan al dispensario de Río Piedra, que ahí el hermano Andrés Escribano, me acuerdo que ese carro en ese tiempo tenía un carro nuevo. A él no le importó el carro que era nuevo, que tenía plástico. Lo que le importó era que yo estuviera bien, que se me llevara al hospital. Amén. De ahí, del dispensario de Río Piedra, me llevan a centro médico. Empezaron a hacer estudios. No daban, ¿verdad? Cuál era el problema, ¿verdad? O la situación que... El detonante a lo que te pasó. Exactamente, ese detonante que pasó, ¿verdad? Porque yo había botado toda esa sangre, todos esos coágulos. Y después de ahí me mandan a hacer unos laboratorios. Yo les digo a ellos porque yo tengo la condición de SIDA terminal y todo esto. Y cuando ellos vienen y me hacen las pruebas de SIDA, ahí en la pantalla, ahí les vamos a presentar que era que Dios me estaba limpiando del virus del SIDA. Ahí están los negativos. Cuando decimos, Ale, que era terminal, es que ya esa etapa del SIDA en ti, sí, ya era, vive lo que pueda de calidad de vida, porque contigo no hay forma de no, porque retroceder. yo no me tratamiento, yo Nunca, nada de eso, nada. Yo estaba por ahí, un rumbo que pues, si me llegó el día. Sí, como el típico puertorriqueño que para todo se toma unas aspirinas y sigue caminando. Exactamente. Y lo más tremendo fue que cuando el Señor me limpia, que me llaman para buscar los resultados, no me dan el resultado, no me dicen por teléfono. Y yo estaba como que medio asustado. Yo dije, Dios mío, no voy a hacer que yo ayune en vano. Y cuando voy y busco los resultados del laboratorio, dice VIH1, VIH2, reference test no reactive. Y yo no sabía hablar inglés. Ajá. Y entonces busco una persona que me interprete y me dice, no, mira, aquí dice que tú saliste no detectable del virus del SIDA. ¿Cómo es? Yo di un grito. Imagínate, tenías 19 años cuando te diagnostican, Sí. Y ahora tenías... Ahora sí. ¿Estabas ya en qué edad? 24 años. 24 años. Que ya en tu mente estaba... 24. Eso es el panorama de que esto es imposible. Y a la edad de 26 años, me caso, conozco a Sandra. Esto fue algo tremendo. A los 6 meses de yo haberla conocido, fue una cosa increíble. 6 meses nada más. Y ya llevamos 20 años casados. Amén. Y yo dije, Señor, hasta yo me pregunté, decía, pero tan rápido. No se supone que uno espera un lapso de tiempo. Pero la gloria es del Señor. Ya llevamos 20 años de casado, que ahora lo cumplimos en este año. Y al que le habían declarado muerte, que no vería futuro, que no tendría felicidad. Hepatitis C, lupus en la sangre, SIDA, 3 enfermedades en este cuerpo, adicto a la heroína, al crack, a la cocaína, marcado metadona, por la niñez. Por el abuso. Es que cuando estás en ese momento de liberación, retomando aquel momento que se manifiestan entonces todos esos espíritus que te atormentaron, que todos entraron seguramente ahora con el conocimiento en diferentes etapas de tu vida, cuando se acercaron a ti incorrectamente, cuando sufriste violencia física, cuando entras al vicio, el rechazo, aún la puerta de algún espíritu que entró cuando no veías tus padres presentes y trajo en ti esa tristeza, esa melancolía, y todos esos espíritus que estuvieron ahí dentro de ti operando para mantenerte suprimido y en vicios, en drogas, en que ibas a morir, hasta que llega Dios a tu vida. Eso es así. Cuando Cristo llega a mi vida, la vida de Alex Rodríguez cambia. Uh-huh. El 16 de mayo del 2004, mi vida cambió. Amén. Y lo que el diablo me robó, Dios me lo devolvió con intereses. Y lo más tremendo de todo esto, Miguel, que me caso el 10 de diciembre del 2005. Hay fotos de la boda. Claro. Sí, está por ahí. Sí, para mientras que vean, hablamos, la gente va a ir viendo la cronología de lo que pasa. Sí. Y quiero puntualizar algo rápido para entrar a esa etapa de esta bendición que llega a tu vida, que es Sandra, que la amamos mucho. Una persona muy especial, de verdad.
Dios te hace libre en todas esas esferas. Hoy puedes recordar quizás lo que viviste con libertad y hoy decir, Dios me hizo libre de no odiar al que me quiso hacer daño, no odiar al que me golpeó, no odiar al que no me frenó cuando me dijeron no te metas eso y me dejaron por ahí. ¿Tú quieres que te diga algo? Yo llevaba muchos años sirviéndole al Señor con un coraje con aquella persona que me violó a los 6 años. Wow. Pues ahí. Y entonces ya estando yo pastoreando, yo voy para 13 años. Y escuché la voz de Dios que me dijo, si yo vengo ahora, tú te quedas. Pues fíjate que te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, porque ese resumen de preguntas que traje de tus historias, a eso me iban a llevar a preguntarte, ¿cómo perdonaste a estas personas? Tú sabes una cosa, la persona que lo hizo yo nunca lo he podido ver. Pero lo que tenía en mi corazón era tan fuerte, pero después Dios se encargó de que yo escuchara, porque me dijo, no, tú sabes que fulano de tal, ¿te acuerdas del sí? Ahora él le sirve al Señor en Estados Unidos. Y yo dije, y ahí Dios me dice, yo lo perdoné. ¿Y tú? ¿Vas a seguir con eso ahí? Yo quisiera verlo y darle un abrazo. Ya en mi corazón no siento nada por él. Negativo. Ya no siento nada. Pero Dios, tuve que yo decir, no. Ya, yo no me quiero perder. Y así ya hay mucha gente que llevan tiempo en el Evangelio. Amén. Que no han perdonado al que le hizo. Pero, ¿verdad? Después que Dios me da a mi esposa, ¿verdad? Para los que, sé que hay personas que me conocen. Tú lo supiste que mi esposa, el 17 de mayo del 2023, mi esposa, la pastora Sandra, le dio un derrame. Ella le dio un derrame mientras guiaba. Se fue por el carril contrario en el expreso de Trujillo Alto. Ella tuvo 15 días intensivos. La revivieron 2 veces. No me la aseguraban. Yo viví un momento bien difícil en el 2023. Estoy ahora mismo, gracias a Dios, ya he mejorado bastante. Ahorita, ¿verdad? Pudiste ver en la cámara, ¿verdad? Cuando ella me llamó ahorita y ves que ella pues ha mejorado bastante. Claro. Estamos orando. Progreso. Sí, está progresando, gracias a Dios, en su recuperación, ¿verdad? Pero ha sido un proceso bastante largo. Me acuerdo que a mí me habían dicho, tienen que hacer varios funerales porque pues los riñones se están yendo se están paralizando y están dejando de trabajar. Entonces, yo pues entré en una agonía y grité en la ruta 66, me acuerdo, un 19 de mayo del 2023, le dije al Señor gritando, llévate esta agonía. Y empecé a pedirle a Dios, Señor, tú me has hecho promesa con Sandra. Y el enemigo no va a hacerse de él. No, él no va a tomar control en ella, porque ella es propiedad de Dios, ella le pertenece a Dios. Y empecé a clamar y a clamar y a clamar y a clamar. Y la gloria es del Señor. Después me llamaron el doctor Rodríguez del hospital Pavía de Atorrey y me dice, llevo 3 días buscándolo usted. Y yo le decía, sí, dígame, le tengo buena noticia. A Sandra no hay que idealizarla. Ya está bien, ya pronto te la doy de alta para que se vaya para su casa. Y la gloria es del Señor. Hemos pasado momentos bien difíciles, pero Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Qué poderoso, Ale, porque una vez más el enemigo intenta traer mortandad a tu casa. Pero tú despertaste un espíritu de guerra y con eso quiero que la gente te capture, porque cuando te diagnostican y tú vienes al Señor, tú comenzaste con un hambre a leer la Biblia y ver la experiencia de gente en la Biblia que recibió sus milagros, más gente que ya conociste con milagros, y despertaste una fe imparable, al punto que el SIDA sale. Cuando viene este otro golpe a tu casa, hacia tu esposa, volviste a despertar esa guerra. ¿Cuán importante, Ale, para los que nos están escuchando es que se aferren a la fe de un milagro cuando son diagnosticados de muerte? En 2 ocasiones, Dios me habló por diferentes siervos
Y Dios me dijo, el ataque era para destruirte, Satanás. Porque acuérdate, Sandra, ella recae en la cama. ¿Quién es que está lidiando? ¿Quién la baña? ¿Quién está con todo este proceso? Soy yo. Y el enemigo quería destruirme. Pero tú sabes lo que yo hice. Yo dije, yo me levantaré. Y me puse de nuevo las armaduras de guerra. Y empecé a reclamar y empecé a reprender todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad. Y yo le dije al enemigo, porque yo me le paré de frente al enemigo en mi casa y dije, te ordeno en el nombre de Jesús que suelte la vida, la salud de mi esposa, que me deje tranquilo, porque dice la palabra que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Y esto ha sido un proceso bien fuerte. Pero, ¿qué vino después? El hermano de Sandra, 27 años apartado, ya lleva 5 años que aceptó al Señor, el que faltaba. Mi familia, mi otro hermano, ya está predicando en las calles. Estoy recibiendo noticias de mi familia que están empezando a enamorarse del Dios que yo le sirvo. Gloria a Dios. ¿Tú te crees que estos ataques que yo he recibido o mi esposa o posiblemente esos ataques que tú estás recibiendo son en vano? Va a llegar un momento que el mismo desierto te va a expulsar y te va a sacar del desierto, porque mira que el desierto te ha dado duro y aún así ya tú no botas más una lágrima. Porque ha sido fortalecido en el proceso. Y poder decirlo hoy, Dios me hizo libre. Claro que sí. Yo imagino que en tu entorno la palabra Dios me hizo libre es parte de tus sermones, de tu vivencia diaria. Porque otro que Dios no hubiera hecho libre se hubiera sumergido en el dolor. Otro que Dios no hubiera hecho libre se hubiera rendido cuando ve la situación en la que cae la compañera que Dios puso a tu lado, los golpes que has recibido. Y lo digo para la gloria del Señor, Alex, porque te conozco desde hace mucho tiempo. Y nosotros sabemos que otro se hubiera rendido. Y no lo decimos para gloriarnos. Es que descubriste en Dios la libertad. Y usaste una herramienta muy poderosa que rescate. Y para cerrar con esto, es que recordarle al que nos escucha que parte de la libertad de Dios y que Dios puede hacer en ti es que tú permanezcas con la fe activa, que despiertes una fe de guerra, porque tú reclamaste un milagro. Tú pediste en oración en tu momento de vicio más difícil, no quiero morir así. Cuando llegó la enfermedad dijiste, quiero un milagro en mi vida, y Dios expulsó de ti, no con la imposición de nadie más, expulsó de ti la enfermedad. Cuando atacó el enemigo la vida de tu esposa para exterminarla, para tronchar las promesas, dijiste, no, en medio de la avenida, no. Yo le creo más a Dios, porque Él me hizo libre. Lloré. Claro, la humanidad. Lloré, me estremeció, me sacudió el proceso, pero no me rendí. Yo no te estoy diciendo que no llores. Yo no te estoy diciendo que el proceso es fácil. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no te rindas. Que aunque esté en el suelo, si te vas a tirar en el suelo, que sea de rodillas. Amén. Dándole gracias a Dios. Porque Job, aún en todo su proceso, adoró a Dios. Y tú sabes lo que yo hice. Siempre en el proceso de Sandra, yo me pasaba adorando a Dios, aunque las lágrimas me bajaban. Gracias, Señor, gracias a Dios, tú lo vas a hacer, gloria a Dios. Y yo decía, wow, esto que estoy experimentando, que lo hacía Job, pero Job fue más fuerte porque Job perdió 10 hijos. Claro. Y la prueba de Job fue demasiado fuerte. Pero adorar a Dios en el proceso, en la prueba que yo me encontraba, que mi esposa estaba entre la vida y la muerte. Uh-huh. La mujer de mi juventud, que no me la aseguraban. Y yo estaba adorando a Dios. ¿Tú sabes lo que es? Que a ella le pasa eso el 17 de mayo del 2023 y el 19 era el aniversario pastoral. Y todo el mundo adorando al Señor, mi esposa en intensivo.
y yo allí celebrando el aniversario. Esa noche se convirtieron 6 vidas para Cristo. Así que en tus mayores tormentas Dios produjo salvación. Y aferrarse a esa libertad de Dios, Alex, que es lo que testificamos hoy, es que Dios te hace libre. Y a veces, como bien dice, el proceso de la libertad de Dios te va a ir llevando llorando. No todo el tiempo vas a estar feliz. Quizás tendrás que darle aliento a otro mientras tú estás destrozado, pero verás el favor de Dios. Porque cuando Dios tiene algo importante que hacer con la vida del hombre, se logra. Siempre y cuando el hombre decida, yo quiero ser libre en Dios. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Gracias, Ale. Dios te bendiga. Una amado. bendición tenerte aquí, escuchar tu historia. Espero que para ti sea de mucha bendición, que este contenido toque tu vida y no te olvides que en Dios hay libertad. Él es el único. Cuando todo falla, todavía Dios puede. Esta es una edición más de Dios me hizo libre por aquí por Maranata 911. Quédate con nosotros para mucho más contenido a través de Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.